día, ¿cómo está Juan? Buen día para todos los compañeros, para la audiencia. Aquí estamos arrancando el último día hábil de la semana, movidito por cierto ya, estamos en la legislatura provincial, donde en minutos nada más va a arrancar lo que va a ser una conferencia de prensa que va a dar el legislador Federico Mazo, con quien nos encontramos, pero bueno, nosotros arrancamos primero con él, contándonos y dándonos no buenas noticias en cuanto a lo que tiene que ver con el índice de barrial de precios que tenemos en este caso, en esta oportunidad. ¿Por qué? Porque no son buenos los números que avisora lamentablemente este índice, y cada vez es más preocupante que los salarios y el bolsillo de la gente no alcanza. Esto es así. Buen día. Muy buenos días a la audiencia de América. Sí, la verdad que hemos obtenido el informe que nos proporciona todos los meses el Instituto de Investigación Social en lo Económico y Política Ciudadana, ICEPSI, y la verdad que al 31 de marzo tenemos un acumulado desde el 1 de enero al 31 de marzo y una inflación en los precios del 13,9%. O sea, comparando con el aumento que han tenido, por ejemplo, los trabajadores estatales en la provincia de Tucumán, ya están prácticamente absorbidos por la inflación en la canasta tanto básica alimentaria como en la canasta básica total. Por otro lado, algo que preocupa, que la canasta básica alimentaria, o sea que la que fija la línea de la indigencia, ha dado para el mes de marzo en la provincia de Tucumán una suma de 23.650 pesos, con lo cual en los sectores más débiles, más humildes, ningún programa social ni la asignación universal por hijo para una familia numerosa cubre, digamos, esta cifra. Y la canasta básica total, que es la que mide o es la línea de la pobreza, ha dado una cifra de 55.890 pesos. Con lo cual, una parte importante, entre el 70 y 80% de los trabajadores formales ha caído en la República Argentina a la pobreza. Esto es inaudito, primera vez que pasa que un trabajador formal esté bajo la línea de pobreza en la República Argentina. Con lo cual es muy, pero muy preocupante, primero porque los bolsillos de los trabajadores formales, informales, cuenta propista, vienen muy, pero muy débiles en función de la pandemia del año pasado, que no han recibido aumento alguno. Con lo cual, lo que nos preocupa es que, por ejemplo, la interanual, tanto de la canasta básica alimentaria, ha dado un aumento del 45,59% y la canasta básica total del 56,3% en un país que hubo una inflación del 37%. ¿Qué quiero decir con esto? Que el gobierno nacional, los gobiernos provinciales deben ponerse los pantalones largos y tener una política muy fuerte sobre los formadores de precio en la República Argentina, porque no puede ser que en un país que la inflación sea del 37%, tengamos un aumento en los principales alimentos de la canasta alimentaria y que son los que producimos en la República Argentina, que los argentinos estamos pagando un precio igual o mayor del que lo pagan los habitantes de otros países a donde la Argentina tiene la suerte de exportar sus producidos. Con lo cual, me parece que estamos ante una situación bastante compleja. Se suma la pandemia, usted sabe, vamos camino no solo que ya estamos en la segunda ola, sino al pico de la segunda ola, y cada restricción es un problema hacia algún sector de los trabajadores. Con lo cual el gobierno, tanto nacional como provincial, debe pensar, como ha pensado el año pasado, que ante el avance de las restricciones tiene que aparecer el Estado de alguna forma controlando, pero sobre todo dando un respaldo a que no haya trabajadores que pierdan su empleo. La Argentina no resiste un despido más, porque la verdad que la situación está bastante compleja. Hemos tenido el informe de los datos de la pobreza, de la indigencia, del desempleo en la Argentina, con lo cual creemos que si esto va en aumento desde el punto de vista
del agravamiento de la salud en función de la pandemia, esa fila, esa delgada línea que separa la salud de lo económico, debe tener o debe aparecer una fuerte política del gobierno de sostener el poder adquisitivo de los trabajadores formales, informales, cuentapropista, porque la verdad que podemos llegar a cifras que hemos llegado en la crisis del 2001 y pueden traer aparejada una situación muy difícil de controlar, ¿no? Sin embargo, esta situación que parece interesarles a un sector nada más, porque muchas veces vemos que el Estado por ahí simplemente no da soluciones, o si da aumentos, creen que dan importantes aumentos a los sectores trabajadores, y no es así. ¿Hay algún tipo de interés que muestre el Estado ante estas situaciones que van en aumento en cuanto a lo que es la pobreza, lo que son los salarios? Bueno, yo creo que el año pasado, cuando se inició la pandemia y fue la cuarentena estricta, el gobierno reaccionó, el gobierno nacional reaccionó. No olvidemos que primero hizo unos aumentos hacia la asignación universal por hijo, sacó una importante ayuda como es la tarjeta alimentar, luego sacó el ingreso familiar de emergencia, el IFE, que después no se cumplió en los tiempos, pero se pagaron 5 meses de 10.000 pesos a casi 9 millones de argentinos. Sacó, ¿no verdad?, la ATP, ¿no?, la ayuda para el trabajo y la producción, que se le pagaba el 50% de los salarios a los comerciantes y empresarios que estaban de alguna manera golpeados por el cierre de su comercio. Bueno, yo creo que el gobierno, en función del deterioro del poder adquisitivo de los argentinos, post pandemia 2020, y en lo que va del 2021, tiene que pensar, en cuanto siga restringiendo las actividades económicas, tiene que pensar, por un lado, ¿no?, estas alternativas de ayuda desde el Estado, y por otro lado, un férreo control a los formadores de precios. No puede ser que 5 o 6 propietarios de los grandes pools de distribución de alimentos en la Argentina nos pongan precios que en algunos casos pagamos puertas adentro de nuestro país más caro que lo termina pagando un habitante de los distintos países a donde nosotros exportamos la carne, la harina, la soja y otros derivados de los que producimos, y que hemos tenido la suerte de que esos, por lo menos en la provincia de Tucumán, las principales actividades económicas en el año 2020 se hayan podido realizar, digamos, sin paro alguno del punto de vista de las restricciones por COVID, ¿no? Muchísimas gracias por tu tiempo, legislador. No, muchísimas gracias a ustedes, como siempre, y a disposición. Bueno, chicos, estábamos escuchando entonces las palabras del legislador Federico Masso. No sé si les ha quedado alguna pregunta en el tintero o les ha parecido suficiente. No, bueno, importante las palabras de Federico Masso. Vamos a ver qué se dice de este paro de UTA. ¿Qué opina Federico Masso? ¿Por qué también es parte del problema o es parte de la solución? A ver, me pregunta el señor Juan Márquez desde el estudio, ¿qué opina usted sobre este paro de colectivos que bueno, lleva ya varios días, que por supuesto tiene ahora bloqueada la ciudad por parte de la zona de Alderete y esas zonas? ¿Usted es parte del problema o parte de la solución? Pregunta Marcos. Bueno, yo creo que el paro del transporte obedece a que hay intereses en juego que no se terminan de poner de acuerdo y que pasan cosas como las que están pasando hoy y que han pasado esta semana. O sea, no nos podemos acostumbrar a que el usuario de colectivo esté 7, 8 días. Y hoy, la verdad, yo, muchos que me conocen, muchas veces por las luchas sociales, por defender a los que menos tienen, he recurrido a cortes de puente. Pero nunca en Tucumán se cortaron los 3 accesos del este a la vez. O sea que hoy yo creo que el gobierno de la provincia de alguna forma ha actuado en forma débil para generar que muchos trabajadores puedan llegar a sus lugares de trabajo. Por otro lado, se los ve a los trabajadores, ¿no?, en las calles porque necesitan cobrar su salario,
se ve a un gobierno tratando de impactar los subsidios y los empresarios muy cómodos, como siempre, en un despacho de su asociación, esperando que de alguna forma se acrediten los fondos para pagar. Yo pregunto, a muchos de ellos lo conocemos cómo llegaron a Tucumán y hoy son propietarios de varias empresas de colectivos. O sea, que no le ha ido tan mal. El problema es que en las malas hay que poner también un poquito del capital que hemos cosechado o que se cosecha a lo largo de 10 o 15 años. Entonces yo creo que el Estado debe sentar de una vez por todas a discutir a empresarios, a los trabajadores y hacernos jugar a los dos poderes del Estado en discutir un nuevo, ¿no, verdad?, sistema de transporte en la provincia de Tucumán. Será mixto, privado, público, será de lo que fuere. Proyectos sobran, pero hay que sentarse porque no le podemos faltar el respeto a los tucumanos que quieren llegar al trabajo, que hoy lloraban para que lo dejen pasar en un corte, porque la verdad estamos generando una situación bastante compleja. Hay que sentarse a discutir un nuevo sistema de transporte pasajero en la provincia de Tucumán. Perfecto, legislador. Muchísimas gracias. Le ha quedado clarita ahí la pregunta, entonces me imagino. ¿Juan? Totalmente. El gobierno actúa en forma débil. No tengo ninguna duda de eso. Gracias, Marisa. Volvemos contigo enseguida. Muy amable.